Sean mis primeras palabras para glorificar y exaltar el nombre de Dios por la bendición que nos ha dispensado de poder estar aquí presentes para recibir de Él la bendición espiritual que nuestras almas necesitan y escuchar su palabra. Creo que dentro de los privilegios que tienen los seres humanos, ninguno puede ser comparado a este, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, esa palabra es poder y puede guiarnos a toda verdad. En la toma de decisiones, ninguna fuente como esta tiene tanta capacidad para obrar, para ayudarnos a tomar la decisión más sabia que la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para iluminar nuestros caminos. Decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es el gran consejero que tenemos disponible todos los días. Al leerla, al meditarla, al traerla a nuestra memoria, estamos nosotros trayendo vida, trayendo sabiduría y conocimiento. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 17, los versículos del 11 al 19, donde vamos a exponer el mensaje del día de hoy. Dice así la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El propósito de esta exposición consiste en demostrar la importancia de la gratitud. Por eso hemos titulado este sermón La gratitud. Es importante ser agradecidos. El no serlo demuestra la dureza de nuestro propio corazón o la terquedad de nuestras inclinaciones malvadas, de esta naturaleza caída, pecaminosa. El recibir favores de otros y no agradecerlo con gestos de servicio, con gestos de bondad, dice mucho de un corazón que se ha ennegrecido, que está lleno de tinieblas, lleno de maldad. La historia que acabamos de leer nos expresa precisamente eso. El corazón de aquellos que no vinieron a darle gracias a Jesús por recibir la salud, el corazón de ellos estaba ennegrecido por el pecado. Pero uno de ellos demostró que era distinto al resto, porque vino a Jesús a darle gracias por la salud recibida. Nosotros, dentro de tantas personas, hoy mismo, dentro de tantas personas que pudieron haber estado aquí por sus propios esfuerzos y su propia capacidad, y no me refiero a los que tuvieron alguna causa justificada, personas que pudiendo estar aquí no estuvieron por la negligencia o por la tibieza del corazón. Esas personas
están demostrando que en verdad no le agradecen a Dios los favores recibidos. Pero nosotros los que estamos y los que están conectados también a través de las redes, sabiendo de que es un día especial en que debemos glorificarle y darle gracias a Dios, nosotros que estamos aquí somos representados en aquel samaritano que vino a darle gracias a Jesús por recibir la salud. Así que yo glorifico el nombre de Dios porque ustedes están aquí, al igual que yo, para decirle a Dios gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque tú me has ayudado, gracias porque me has socorrido, gracias porque lo que tengo te lo debo a ti. Y por esa razón estoy aquí en el templo para decirte gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi familia. La gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Por eso decía el salmista: bendice alma mía Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos hemos olvidado de los beneficios que hemos recibido de la mano de Dios y por eso hemos hecho el esfuerzo de estar presente aquí para decirle a Dios gracias. Quiere decir que los demás días no son días para darle gracias a Dios. ¿Será que necesitamos de una ocasión en el año para decirle, Señor, gracias? No, las 24 horas del día podemos darle gracias a Dios. Los 60 minutos de cada hora, los 60 segundos de cada hora, podemos decirle gracias al Señor. Pero este día es un día sumamente especial porque a través del programa escuchamos los testimonios de los hermanos por qué están agradecidos y por qué sus corazones están repletos, rebosantes de gozo por el hecho de que Dios les haya permitido vencer las luchas, las dificultades de la vida y por el hecho de adquirir la salud cuando ellos estaban enfermos. Esos testimonios nos reavivan, nos animan, esos testimonios nos edifican y por esa razón es que nosotros acudimos al templo para escuchar los testimonios de nuestros hermanos y para dar a conocer nuestro testimonio de cuán bueno y cuán misericordioso y cuán maravilloso ha sido nuestro Dios con nosotros. Por eso decía uno de los salmistas, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y por esa razón exaltamos el nombre de nuestro Dios. Dijo George Herbert: Padre nuestro, tú nos has dado tanto, danos en tu misericordia una cosa más, un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Si yo no tengo un corazón agradecido, Señor, pon ese corazón agradecido en mi corazón. Y que mi agradecimiento no sea de labios para afuera, sea de corazón, en verdad, que yo estoy agradecido por todo lo que tú has hecho por mí. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de los cubanos escapando de la isla de Cuba, atravesando ese mar impetuoso. ¿Cuántas personas en medio de ese mar, con una embarcación endeble, en medio de las olas, en medio del sol del día, del calor del día, clamaron a Dios y recibieron la bondad de Dios, la misericordia de Dios? Dios fue con ellos y les permitió llegar a Estados Unidos con vida. Pero ¿cuántas personas han perecido ahogados en el océano? ¿Cuántas personas han perdido la vida? Yo he conocido personas nuestras que atravesando ese mar tempestuoso,
han clamado a Dios, Dios les ha respondido y Dios los ha sacado de esa situación embarazosa y les ha permitido llegar a tierra a salvos. Y después de estar aquí, decir gracias, Señor, pero al poco tiempo, con la abundancia de este país y los pasatiempos de este país y los entretenimientos de este país, se han olvidado de Dios. Clamaron a Dios cuando estaban desesperados. Clamaron a Dios cuando vieron en peligro su vida. Pero una vez que recibieron el favor de Dios, no tuvieron en cuenta el hecho de que Dios los salvó precisamente para darle una oportunidad a ellos, para que ellos le sirvieran a Él, porque Él no solamente es Salvador, Él es Señor y amo de nuestras vidas. Pero no es un amo malo, un amo cruel, no. Dios es un amo bueno, que busca el bien de nuestras vidas y nos ha dejado leyes, mandamientos y preceptos para que nos vaya bien en toda nuestra existencia, para que exista paz en los hogares, para que exista unión en los hogares, para que exista ese gozo y esa alegría que falta cuando uno no le sirve a Dios. Es un amo que está siempre coronándonos de favores y de misericordia. Y no quiere que nosotros le sirvamos a Él a regañadientes, sino que le sirvamos de corazón, porque tengamos un corazón agradecido. Oh Señor, produce en mí un corazón agradecido. Quizás tienes a papá y a mamá en casa y no le has dicho a mamá y a papá, gracias por lo que ustedes han hecho por nosotros. Hijos, aprovechen la oportunidad de agradecer a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares, todo lo que están haciendo por ustedes. Porque a través de ellos tú debes ver la bondad y la misericordia de Dios. Porque Dios les da vida y les da fuerza para alimentarte, para ayudarte, para bendecirte. Ten un corazón entonces agradecido. No endurezcas tu corazón. No permitas que el pecado endurezca tanto tu corazón, que tú no saques un tiempo para darle gracias a aquellos que te han favorecido, a aquellos que te han bendecido. Incluso para darle gracias a tus hermanos en la iglesia por alguna palabra, por algún consuelo, por alguna ayuda, cualquiera que ésta sea, sea de palabra, sea de hecho, sea de acción en amor, lo que sea, agradece al que te ha favorecido. Porque esas son bondades que recibimos de la mano de Dios. En cierta ocasión un hombre vino a Jesús demostrando su agradecimiento y a través de su ejemplo encontramos nosotros valiosas enseñanzas, el estado del hombre, la obra de Dios y la conducta adecuada del que recibe la ayuda. De eso vamos a estar hablando a través de este sermón. El estado de aquel hombre leproso que vino ya sano a los pies de Jesús, la obra que hizo Dios a su favor y la conducta consecuente que tuvo esta persona para con Jesús por haber recibido la salud. En esta escritura leída se nos cuenta que 10 leprosos pidieron a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban a mostrarse a los sacerdotes, porque era parte de la ley, al sacerdote o a los sacerdotes les correspondía declarar sana o enferma a una persona. Y Jesús, cumpliendo lo que decía la ley, Jesús les dice a ellos, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y los sacerdotes le van a declarar limpios. Mientras ellos iban, fueron limpiados.
Pudo el Señor haberlo sanado de inmediato, pero la sanidad llegó a través de un proceso y un acto de fe. Los leprosos debían ejercer fe presentándose ante los sacerdotes. Quizás el Señor en esta mañana te está pidiendo algo que tú hagas. Y tú necesitas la misma fe de aquellos leprosos. Esa fe que se adelanta y da un paso confiando únicamente en Dios, confiando en el poder de Dios. Quizás el Señor te está pidiendo algo en lo particular y tú estás pensando, ¿y si doy este paso, qué va a pasar? ¿O qué va a suceder? ¿En verdad me voy a sanar? ¿En verdad voy a ver la gloria de Dios? ¿En verdad voy a haber solucionado mi problema? Cualquiera que sea tu problema, si has acudido a la casa de Dios, Dios te dice, tened fe. Porque cualquiera que dijere a este monte, a esta dificultad, a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Así que si tú en estos momentos te dispones, como los leprosos, en poner tu fe en Dios, cualquier problema que tú tengas, cualquier circunstancia por la cual tú estés atravesando, quiero decirte que verás la gloria de Dios en tu vida por el hecho de poner la confianza en Dios. Pon en Dios tu confianza. Descansa en Él. Empieza a hacer aquellas cosas que Dios mismo te dice que hagas, aunque tú no la comprendas, aunque tú no la entiendas. Aquellos 10 leprosos quizás no entendieron a Jesús. Si estamos pidiendo que tú tengas misericordia de nosotros y que tú nos sanes, ¿cómo es posible que tú nos digas algo que no tiene sentido? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero aquellos leprosos, a pesar de no entender lo que Jesús decía, escucharon a Jesús, obedecieron su voz y fueron a mostrarse a los sacerdotes. Y en el camino notaron que su piel se había tornado como la piel de un niño. Sanos. Dice la Escritura que uno de ellos, que tenía un corazón agradecido, al verse sanado, vino a los pies de Jesús, regresó a darle gracias. Dice la Escritura, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay que reparar aquí algo muy significativo, y es el hecho de que aquel hombre que puso la fe en Jesús vio lo que él esperaba, que era su salud, y mostró una actitud consecuente con esa salud recibida. Hermanos, si hay un pecado que se parece a la lepra en la piel, es el pecado de la ingratitud. Porque la ingratitud permea todas nuestras emociones y nos lleva a actuar como si todo en la vida fuese el producto de nuestra propia capacidad o ingenio. Y es una equivocación. Todas las cosas provienen de Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y si todo lo hemos recibido de Dios, ¿por qué vamos a encontrar en ello algún motivo de glorificarnos a nosotros mismos? Porque todas las cosas las recibimos de Dios. Entonces quisiera hablar acerca de la lepra. La lepra se compara con el pecado. Cuando hablamos del pecado, hablamos de esa naturaleza caída que todos los seres humanos tenemos, creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes tenemos una naturaleza que nos inclina hacia lo malo, hacia lo prohibido, ¿verdad?
La diferencia es que la persona que es cristiana cuenta con el poder del Espíritu Santo, con el conocimiento de Dios, y cuando se ve en una encrucijada y se ve tentado a hacer lo malo, esa persona cuenta con la capacidad y el poder para no dejarse gobernar por su propio pecado. Pero las personas que no son cristianas, cuando viene un deseo malo, puede ser de robar, puede ser de maldecir a otros, puede ser de guardar rencor en el corazón, puede ser de hacer trampas o de engañar a este o engañar a aquel. Porque muchas personas vienen y tú las saludas y te saludan con tanto afecto, pero cuando viran el rostro, te están maldiciendo y te están diciendo cosas horribles, pero sin embargo, cuando están frente a ti es una sonrisa y todo parece que está bien. Pero a espaldas tuyas hay un engaño, hay una falsedad, hay una hipocresía, hay una traición. Y eso puede pasar en todos los campos. Porque cuando el hombre no es regenerado, no es cambiado de corazón, el hombre se deja llevar por esos malos deseos, por esa concupiscencia, y es arrastrado a hacer aquello malo. Y luego que hace aquello malo se dice, ay, pero ¿cómo es posible que yo caí en esto? ¿O cómo es posible que yo me dejé arrastrar de esta manera? Simplemente, hermanos, cuando no servimos a Dios, servimos al diablo. Y el diablo tiene sus demonios que nos impulsan, que nos tientan a hacer lo malo. Pero si tú estás bajo el amparo de Dios, bajo la sombra de Dios, tendrás el favor de Dios, tendrás el Espíritu de Dios que te guiará a hacer lo bueno. Y tendrás el poder para hacer lo bueno. Pero si sirves a Satanás, vas a tener el poder para hacer lo malo. Y déjenme decirle que el camino de Satanás es un camino de destrucción. Satanás quiere lo malo para nosotros, la destrucción para nosotros. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él se dio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él murió por ti y por mí para darnos salvación, para justificarnos por gracia y salvarnos por gracia y darnos su palabra para que su palabra fuera la lumbrera que iluminara nuestro andar y nuestras decisiones. Gracias damos al Señor porque hoy podemos contar con su ayuda. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y está por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo importante es amistarse con Dios, porque la lepra es algo horrible. La lepra del pecado es algo horrible. Imagínense que cuando una persona contrae lepra, va perdiendo la sensibilidad en los dedos, en los brazos, en las piernas. Ya esa persona cuando se da un golpe, no siente que se dio un golpe. Puedes tú arrancarle parte de la mano y no siente que eso fue arrancado, desprendido de su cuerpo, porque esa parte que tiene lepra ya es una parte podrida, insensible, que tú la tocas y tú no la sientes. Vas perdiendo la sensibilidad, tu cuerpo, y te estás muriendo poco a poco. Los pedazos van cayendo, la oreja, la nariz, los dedos, todo se va deteriorando y destruyendo en el cuerpo. Y cuando te das un golpe, tú no sientes nada. Bueno, la lepra es comparada precisamente con la persona que anda en pecado y el pecado ha insensibilizado su corazón. Es una persona insensible, ya no siente, le habla mal a papá, ofende a todo el mundo, engaña a todo el mundo y no siente compasión por nadie, porque el pecado, que es como la lepra, ha matado, ha destruido toda su sensibilidad para amar y querer a otras personas. Así es el pecado de la lepra. Así es el pecado, comparado al pecado, a la enfermedad de la lepra. Insensibiliza todas las partes de nuestra vida. La lepra también se esparce, ¿verdad? Se esparce, se va esparciendo poco a poco por todo el cuerpo.
va afectando las partes sanas. También, hermanos, el pecado hace lo mismo. Va afectando nuestros pensamientos, va afectando nuestra voluntad, va afectando nuestras decisiones, va afectando nuestra familia, va afectando a nuestros amigos, va afectando nuestro trabajo. El pecado se va esparciendo de tal manera que va afectando toda nuestra existencia, así como la lepra. Dice un pensamiento, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. La lepra del pecado empieza por nuestros pensamientos y después va afectando nuestras emociones y nuestra voluntad, de tal manera que todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos por el pecado que habita en nuestros corazones. Pero gracias damos al Señor que la lepra del pecado tiene solución, se llama Jesucristo. Si tú estás en estos momentos con la lepra del pecado y el pecado te ha arrastrado de un vicio a otro y te tiene manipulado y te tiene lleno de angustia y de pesar, déjame decirte que Jesucristo es la solución para tu problema. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene hambre, venga a mí y coma, porque Cristo a través de su palabra, que es alimento vivo para nuestras almas, nos ha dejado lo que remedia nuestro mal. Así que confiemos en Él y no permitamos que el pecado siga afectando nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, siga afectando a nuestra familia, siga afectando todo lo que nosotros tocamos. El pecado es tan contagioso que afecta, maligniza los ojos, la boca, los oídos, las manos, los pies, porque el pecado, como la lepra, se extiende hasta los miembros del cuerpo y los controla a su antojo. Cuando el pecado controla todo el cuerpo, los ojos son malos porque ven cosas malas. La boca es mala porque habla cosas malas, cosas sucias. Las manos son malas porque hieren y toman lo que no le pertenece. Los pies son malos porque van presurosos a cometer crímenes. Si él o ella lo hace, dice el que está dominado por el pecado, si la persona que está allí en la televisión, en la novela o en la película lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y cuando ve que hay maldad y hay engaño y hay falsedad y hay infidelidades y esas personas lo ven en la pantalla, se siente instado a hacer lo mismo. Y pasa por alto que tiene una familia, que tiene a alguien que espera por él o por ella, que necesita de la mano suya, pero esa persona ha insensibilizado tanto su corazón que se entrega al pecado, se entrega al vicio. Pero si en ese instante llega Jesucristo a tu vida, Jesucristo es capaz de cambiarlo todo. Porque los que aquí estamos tuvimos un pasado. Un pasado que si lo recordamos, empezamos a decir, ¿cómo es posible que yo llegué a cometer tanto crimen o a faltar de esta manera o aquella? ¿Cómo es que yo me dejé arrastrar por mi concupiscencia? Rompí mi matrimonio, rompí las amistades que tenía, todo se quebró. ¿Cómo es posible que yo me dejé llevar por esos malos sentimientos? Pero ahora, Jesús, estoy a tus pies diciendo que perdones mis pecados, que me sanes y me libertes de mi propio pecado, porque solamente tú puedes hacerlo. Si esa es tu oración, Jesucristo sanará tu cuerpo, sanará tu mente, sanará tu voluntad, sanará todo en tu vida y tú luego glorificarás el nombre de Dios. Pero antes
que se quiebre todo, antes que se rompa todo, antes que se esfume todo, antes que perezca todo, reacciona. Vuélvete a Jesús. Vuélvete a Jesús. Y a partir de ese momento tu corazón será sanado, tu alma será sanada y serás como aquel samaritano que vino a los pies de Jesús a darle gracias por la salud. La lepra es una enfermedad que te aísla de las demás personas, ¿verdad? En tiempos antiguos no se había encontrado el antídoto para atacar la lepra. Porque la lepra es una enfermedad que cuando aparece, ya inmediatamente tú tienes que salir de tu hogar. Dejar papá, dejar mamá, dejar esposo, esposa, dejarlo todo, dejar casa y ir al valle de los leprosos. Esa era la ley. Imagínense qué dolor, qué dolorosa es esa situación, tener que dejar a papá y a toda la familia y irse del hogar porque no puede estar en el hogar. Así es el pecado. Así es el pecado. Cuando te daña a ti, daña a todo el que está a tu lado. Y cuando daña a todo el que está a tu lado, ya tú no puedes estar allí. Tú tienes que salir del hogar. Y entonces empiezas a dar tumbos por aquí, por allá, y a padecer, y de brazo en brazo, pensando en el amor ideal que te van a amar y te van a querer en un mundo donde se practica la maldad, el pecado, todo lo malo que Dios aborrece. Tú piensas encontrar en el mundo felicidad y empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas para darte cuenta que cometiste el grave error de apartarte de tu Dios. Pero hay esperanza si te vuelves a Dios. Hay esperanza si como el hijo pródigo recapacitas y dices: cuántos jornaleros y cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí en este mundo perezco de hambre. Tú tienes que decir como aquel hijo pródigo: me volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre te abrazará nuevamente, te acogerá en su seno y pondrá anillo en tu dedo y pondrá nuevo calzado y nueva ropa, y tendrás ahora la oportunidad de sentarte a la mesa y disfrutar de todas las bendiciones que el diablo te robó. Pero solo eso pasa si te vuelves a Dios, solamente si te vuelves a Dios. Hermanos, fuera de Dios no puede haber felicidad. Fuera de Dios no puede haber seguridad. Fuera de Dios no puede haber lo que tanto tú y yo ansiamos, que es la paz y el gozo. Porque Satanás, cuando nosotros cometemos el error o el pecado, nos exhibe públicamente, exhibe nuestra inmoralidad, exhibe nuestra pecaminosidad, de tal manera que nos sentimos tan avergonzados y tan culpables que decimos: yo no soporto vivir de esta manera. Pero Cristo quita la culpa. Cristo quita todo tipo de maldad y de engaño en el corazón, porque Cristo vino para sanar a los enfermos. Y Cristo vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Decía Pablo, después de seguir la iglesia, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ninguno se podía adelantar a Pablo. Pablo decía: yo soy el que más ha pecado, el que más ha ofendido la ley de Dios. Pero doy gracias a Jesucristo porque Él vino y me salvó. Él se dio en la cruz del Calvario por ti y por mí, para matar en nuestra propia carne todos esos malos deseos que nos llevan a la maldad y nos controlan
y nos llevan a destruir nuestra propia vida. Hermano querido, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios si te has descarriado. Alma que estás aquí escuchando este mensaje, si has ofendido tanto a Dios y te sientes tan avergonzado, mira, ninguna vergüenza humana es más grande o mayor que la gracia y el favor de Dios. No hay pecado grande que Dios no sea capaz de perdonar. Pero ven a Jesús ahora y ríndete a sus pies. A través de un acto de búsqueda, a través de un ruego incesante, a través de la gracia de Dios, tú puedes obtener el perdón y la ayuda de Dios. Por eso, como aquel samaritano, cuando se vio sanado o cuando se vio en medio de aquella situación en que pudo ver palpablemente la gloria de Dios sobre su vida, le llegó ese sentimiento de agradecimiento hacia aquel que lo había salvado y sanado. Tú de igual manera, al sentir ese sentimiento noble de agradecerle a Dios, vuélvete como ese samaritano y dile: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias por lo que tú harás a favor de mí y gracias por tu obra derramada y vertida allí en la cruz del Calvario a través de tu sangre. Gracias por perdonarme. Hoy es día de dar gracias. Hoy es día de dar gracias. Hoy es día de decirle al Señor: gracias por todas tus bondades. Gracias por todas tus misericordias. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvarme. Gracias por darme la oportunidad de volverme a tu iglesia, de volverme a ti. Gracias, Señor. Yo glorifico y exalto tu nombre porque solamente tú mereces la gloria por haberte entregado en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio y gracias por tu perdón. Que Dios les bendiga.